valorar el aporte de sus escritos en la consolidación de las iglesias y de la fe cristiana. Para comenzar, vamos a entender a partir de un concepto que escribió el Papa Juan Pablo II, ¿qué entendemos por padres de la Iglesia y por qué son tan valorados? Decía en la carta apostólica Patres Ecclesiae, del 27 de enero de 1980, Juan Pablo II, comillas, padres de la Iglesia se llaman con toda razón aquellos santos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos. Es decir, se reconoce que el concepto de iglesia, como una gran comunidad de creyentes, surge fundamentalmente por la gran acción de estos padres de la Iglesia. Cuando hablamos de padre, en la Biblia y en la antigüedad cristiana, la palabra padre tiene un sentido más espiritual, no el padre en sentido familiar, sino como un maestro. Pero un maestro que de alguna manera representa el amor y la veneración que sentían estas primeras comunidades cristianas hacia sus obispos. La gran mayoría de los padres de la Iglesia fueron parte de los primeros obispos, porque reconocen en ellos el rol de enseñar la doctrina de la Iglesia. Obviamente, para esta enseñanza la doctrina tendría que, de alguna manera, ser revisada y ser estructurada, que es la gran tarea que ellos fueron haciendo. ¿Por qué es importante conocer a estos padres? Primero, los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de su tradición. Aquí quiero reconocer que para entender el cristianismo uno tiene que entender tres grandes fuentes. Primero, la figura y el mensaje de Jesús, que es la principal y primordial fuente del cristianismo. Luego, la acción, ¿no es cierto?, de los apóstoles, que fueron quienes diseminaron el pensamiento y la semilla del cristianismo y la extendieron por el mundo. Y una tercera gran fuente son los padres de la Iglesia, es decir, los continuadores de esta obra a quienes les correspondió poder descifrar cuál era la verdad oculta dentro de todos estos mensajes que fueron surgiendo y de estas enseñanzas que en algún minuto dado llegaron a ser muy amplias. De la acción de los padres de la Iglesia se va definiendo lo que es el canon bíblico, es decir, cuáles son los textos fundamentales que forman los evangelios. Por lo tanto, conocer la acción de los padres es entender cómo se fue generando la Iglesia. Ellos son los autores de los primeros escritos cristianos y a quienes les correspondió dirigir la Iglesia como pastores en los primeros siglos. Por lo tanto, las enseñanzas de estos obispos, de estos padres, son consideradas como el fundamento de la doctrina más ortodoxa del cristianismo. Además, los escritos de los padres nos dan una mirada muy amplia, tanto cultural como apostólica. Nos hace entender cómo se fue consolidando la gran comunidad cristiana. Por eso que al estudio de los padres se le concede un valor muy importante dentro de la teología. Y hay una rama para ello, la patrística. Patrística es aquel estudio centrado en el contenido teológico de sus escritos, como fuente de gran valor para entender los dogmas. Y otra rama de la teología se llama la patrología, que es el estudio de la vida y obra de estos padres, pero desde el punto de vista literario e histórico. Entendemos entonces en el estudio de los padres de la Iglesia que estos son los primeros maestros, los predecesores nuestros, y quienes, basado en la enseñanza de los apóstoles recogida a través de la tradición oral o del contacto directo con ellos, fueron, ¿no es cierto?, transmitiéndola a las generaciones venideras. Hoy día, cuando uno quiere estudiar la doctrina cristiana, hay una herramienta que es en el fondo la apelación a los padres, es decir, estudiar para desentrañar algún dogma, alguna enseñanza que nos parece tal vez un poco misteriosa o controversial,
revisar los escritos de los padres es un método, ¿no es cierto?, que hoy día es muy utilizado y nos permite definir si alguna enseñanza o interpretación de las escrituras es o no correcta. Los padres de la Iglesia pueden ser clasificados en dos grandes grupos, en realidad en tres, pero para nuestro estudio vamos a tomar los dos primeros. Primero se habla de los padres apostólicos. Históricamente son quienes vivieron en el siglo I y parte del II y se caracterizan por haber sido discípulos directos o indirectos de los apóstoles. Son quienes lograron algunos conocer a algunos de los apóstoles y de alguna manera, ¿no es cierto?, fueron parte de sus seguidores. A ellos fundamentalmente les correspondió tomar este testimonio de poder extender la fe en las distintas partes del mundo. Por eso estos padres viajaron mucho, viajaron a distintos lugares. El segundo grupo que vamos a estudiar es el de los padres apologistas, que les correspondió vivir desde mediados del siglo II hasta más o menos finales del siglo III. Ellos les tocó hacer la labor de defensa del cristianismo frente al fenómeno fundamental de las herejías o interpretaciones desviadas respecto a lo que era la doctrina cristiana. También hay un tercer grupo, que no lo tocamos en este módulo, que es el de los padres de la Edad de Oro, periodo comprendido entre el siglo IV y el siglo VIII. Estos padres en general lo que hicieron más bien fue enriquecer la doctrina cristiana, reinterpretando o amplificando algunos de sus postulados. Una segunda clasificación importante que usamos para estos efectos los permite dividir a los padres en padres orientales o griegos, porque fundamentalmente son padres que, si bien no todos nacieron dentro de la cultura griega, pero sí fueron formados dentro de la cultura helenística o griega. Y están los padres occidentales o latinos, que fueron formados bajo el alero, ¿no es cierto?, de Occidente. A grandes rasgos, dentro de los padres orientales encontramos cuatro grandes figuras. San Atanasio, que es considerado uno de los primeros grandes padres orientales y que vamos a ver uno de sus textos. Después están los llamados padres capadocios, que son padres ermitaños que se retiraron a vivir una vida de ascetismo y como ermitaños en la región de Capadocia. Son tres: Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianzo, o Gregorio Nacianceno. A ellos en general se les toma como una gran figura llamada los padres capadocios. Está San Juan Crisóstomo y San Cirilo de Alejandría. A estos cuatro padres orientales fundamentales después se agrega una gran cantidad de otros seguidores que también fueron considerados padres de la Iglesia. Y dentro de Occidente hay 5 figuras fundamentales, como es San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San León Magno y San Gregorio Magno, y San Isidoro de Sevilla. También, como en el caso anterior, a estos padres occidentales se le van agregando otros padres de épocas más avanzadas. Nosotros en esta unidad nos centraremos en los llamados padres apostólicos, nombre con el que se conoce un conjunto de autores cristianos que empiezan a escribir sus obras inmediatamente después de la consolidación del Nuevo Testamento. De hecho, parte de lo que es la definición del canon del Nuevo Testamento toma como base algunos textos y escritos de estos padres apostólicos. Se trata de discípulos directos de los apóstoles o de alguno de sus sucesores más cercanos. Su importancia principal radica en que fueron testigos inmediatos de la tradición apostólica. Hasta antes del Nuevo Testamento, la tradición dentro del cristianismo, y ya lo hemos explicado, era fundamentalmente oral. Y la fuente más confiable dentro de esta tradición oral eran aquellos padres, ¿no es cierto?, que habían conocido o recibido de fuente directa, ya sea de los apóstoles o de sus seguidores más cercanos, las enseñanzas cristianas. Y por lo tanto, era una fuente bastante confiable a la cual se recurría para dilucidar dudas
respecto a la interpretación de la doctrina. La forma literaria con la cual ellos se comunicaban era la carta. Como dijimos en la unidad anterior, en la primera unidad, la carta era una figura literaria muy utilizada y fundamentalmente eran cartas de tipo pastoral, es decir, cartas dirigidas a toda la comunidad con un fin pedagógico, enseñar, de alguna manera mostrar cuál era el camino correcto. Como dijimos, ¿no es cierto?, en un principio no fueron más de 5 los padres apostólicos. Nosotros vamos a revisar acá 2 de ellos, San Ignacio de Antioquía y Germas, conocido también como el pastor de Germas. Después se añadieron otros, como Papías de Hierápolis y los autores de la Didaché, que la vimos en la primera unidad. San Ignacio de Antioquía. Lo situamos naciendo entre los años 30 al 35 a.C. y muriendo, ¿no es cierto?, por martirio, más o menos en el 107, después de Cristo. San Ignacio de Antioquía fue un discípulo directo de San Pablo y de San Juan, segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía en su momento fue la iglesia más fuerte, más numerosa y más potente que hubo dentro de las primeras comunidades cristianas. Por lo tanto, estamos hablando de un obispo de mucho peso dentro de la tradición cristiana. Es el primero en llamar católica a la iglesia, entendiendo, ¿no es cierto?, que católico viene de lo universal, es decir, una iglesia que se abre al mundo, una iglesia que ratifica que no es solamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Y él le da este nombre y de ahí viene, ¿no es cierto?, actualmente esta denominación. San Ignacio de Antioquía fue condenado a morir por martirio, devorado por las fieras. Por eso, como ustedes pueden ver en este ícono, en esta figura, siempre se le representa dentro de un circo, de un anfiteatro, el circo romano, y con 2 leones quienes lo devoraron. Esto fue en los tiempos del emperador Trajano y coincide con una época muy dura de persecución a los cristianos. Cuando él viajó a Roma, fue tomado prisionero y fue llevado a Roma para ser sometido al martirio. Durante el viaje, recordemos época antigua, los viajes eran largos, él escribió una serie de documentos. Se reconocen fundamentalmente 7 cartas, las cuales estaban dirigidas a varias iglesias y en los que de forma muy erudita él trata de Cristo y de la constitución de la iglesia y de lo que es la vida cristiana. Dentro de las enseñanzas que más se reconocen de San Ignacio de Antioquía y que podemos ver a través de sus escritos, está la definición de lo que es el parto virginal de María. Es el primer autor fuera del Nuevo Testamento que escribe sobre este dogma, esta verdad, sobre la doble naturaleza humana y divina de Cristo. Es el primero que utiliza la palabra Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento y ayuda de alguna manera a definir cómo se imparte este sacramento, tomando como base la terminología joánica, las enseñanzas, ¿no es cierto?, de Juan el Evangelista, utilizando los conceptos de la carne de Cristo, el don de Dios, la medicina de la inmortalidad. Él llama a Jesús pan de Dios, que ha de ser comido en el altar dentro de una única iglesia. Entonces, su rol en la definición de la Eucaristía como sacramento es fundamental. Y, obviamente, su denuncia a las herejías, ¿no es cierto?, que atacaban esta enseñanza. Nosotros vamos a revisar como documento la epístola dirigida a los Efesios, una comunidad importantísima dentro del cristianismo antiguo, ¿ya? Y donde encontramos uno de los antiguos testimonios patrísticos sobre la virginidad de la Madre de Jesús. Por otro lado, San Ignacio de Antioquía es muy claro en lo que es la definición de la cristología, es decir, la definición de lo que es el Cristo, afirmando, basado en todo un conocimiento, que la verdadera humanidad de Cristo va unida a su verdadera divinidad, o sea, Cristo tanto humano perfecto como Dios perfecto. Y con esto él se convierte en un gran combatiente frente a la herejía de los docetistas que negaban la verdadera humanidad de Jesús y de los ebionitas que negaban su divinidad. Aquí yo hago un paréntesis siempre que lo vamos a tratar dentro de un documento también.
es importante conocer lo que eran las herejías. La palabra herejía en el fondo significa apartarse de una enseñanza o tomar o sectar o cortar parte de esa enseñanza para acomodarla a los intereses personales. Por lo tanto, los herejes son aquellos que no tomaban toda la verdad, ¿no es cierto?, del mensaje cristiano, sino que solamente algunos aspectos. Y frente a esto, los padres, ¿no es cierto?, posteriormente, que vamos a ver a continuación, los padres apologistas tuvieron una dura lucha. Un segundo texto que vamos a tomar es el que se denomina Pastor de Germas. El título en sí no es ese. Este texto es anónimo, no lleva título. No se llama el Pastor de Germas, sino que el Pastor de Germas es su autor. Y su nombre es Germas y se define como pastor por su condición de guía de la comunidad. Es un libro muy apreciado en la iglesia primitiva, tanto que fue considerado como parte de los escritos canónicos. Es decir, en algún minuto dado, cuando se definieron los textos del Nuevo Testamento y cuáles eran canónicos y no, estuvo siempre presente este texto. Hoy día, ¿no es cierto?, gracias a un fragmento que se encontró en un pergamino del año 180 llamado Fragmento Muratoriano, ¿cierto?, nosotros sabemos que fue compuesto por un hermano del Papa Pío I de nombre Germas, en la ciudad de Roma. Situamos esto entre los años 141 a 155. Un escrito que, si lo ubicamos entre los géneros bíblicos, es un género apocalíptico, es decir, él presenta estas ideas que está exponiendo como si le hubieran sido reveladas por personajes misteriosos, una anciana y un pastor. Apocalipsis significa revelación en griego. Por lo tanto, este pastor recibió esta revelación de una anciana y un pastor y lo presenta, ¿no es cierto?, tomando el nombre de esta última figura. Y obviamente en este texto, ¿no es cierto?, la principal preocupación de Germas es la falta de celo y dedicación de algunos hermanos, es decir, no vivir el cristianismo como debe ser. ¿Ya? Por lo tanto, es un libro que de alguna manera es muy didáctico y es un llamado de atención a los cristianos de la época. Post-bautismo, ¿no es cierto?, se cometen muchos pecados, dice, ¿no es cierto?, este texto, y él de alguna manera, ¿no es cierto?, hace un llamado a salir de estos pecados, no caer en la apostasía o la renuncia al cristianismo a causa de las persecuciones. En el fondo es un texto, ¿no es cierto?, que basado en una serie de preceptos a seguir, una especie de gran código de conducta, un poco similar a la didaqué que vimos, ¿no es cierto?, en la primera unidad. En Germas hay un gran énfasis en el pensamiento cristiano respecto a que si es posible hacer más de lo que requiere el mandamiento de Dios y así lograr una mayor gloria. Por lo tanto, es un llamado a la superación del cristiano, a dar más allá incluso de lo que las mismas enseñanzas cristianas le piden. Para finalizar, como conclusión, revisar estos textos nos permite comprender sobre todo cómo, de alguna manera, el cristianismo primitivo fue desembocando en los primeros textos que al leerlos nos permiten entender el desarrollo y evolución de las comunidades primitivas y cómo se fue, de alguna manera, traduciendo la enseñanza oral en una enseñanza escrita y canónica, es decir, aceptada universalmente.